La movida arrancó en un castillo tocho y milenario. En el salón principal de dicho palacio, un pavo estaba plantado junto a la ventana. Se echaba unos sorbos de vino de su copa, modo chill, y tras darle un par de tragos, bajó la vista para clavarla en el cristal. Absorto en su rollo, no se coscó al momento del verdadero salseo que se estaba cociendo a sus espaldas. Allí, el Omega capturado estaba maniatado y sometido, esperando a que llegara su nuevo dueño. Thord soltó una sonrisita de villano mientras inspeccionaba su nuevo juguete, y se dio cuenta de que era alto, fornido, y estaba, vamos, de buen ver. Además, el Omega tenía unos rasgos faciales súper finos. Al conde le moló tanto el Omega que hasta le preparó una habitación para él solito, y como todos sus juguetes anteriores se le rompían a la primera de cambio, el tipo expresó la esperanza de que por lo menos este le aguantara un poco más. Al oír esto, al Omega se le cruzaron los cables y le metió un patadón en la tripa, en un intento de defenderse. El conde, cabreadísimo con esa actitud, deseó haberle puesto grilletes al Omega, aunque, hay que admitir, tenía sus razones. Con grilletes no arriesgas la inversión en tu juguete. Así que el Alfa decidió castigar al Omega rebelde de otra manera, soltando sus feromonas. El chaval intentó taparse la nariz con la mano, aunque sabía de sobra que las feromonas del Alfa no le hacían ni cosquillas, pero tenía que seguir con el paripé hasta el final. Antes de la caída de Tel, en el castillo se había liado esta. El hijo le suplicaba a su padre que le dejara ir a la batalla con sus otros hermanos, pero el hombre se negó en rotundo, ya que le aterraba perder a su hijo menor más que a nada en este mundo. Era una suerte para él que la condición de alfa de su hijo menor se hubiera confirmado hacía poco, pero él, chaval, no lo pillaba, y trató de averiguar a qué se refería su padre. Pero entonces fueron interrumpidos por un sirviente que entró corriendo al salón para soltar la bomba. Las puertas habían caído. El ejército imperial de Iselia estaba atacando la ciudad, y sus hijos mayores habían palmado en batalla. Cuando el hermano pequeño escuchó esto, miró al sirviente con cara de pánico. El padre saltó de su trono y su hijo empezó a darle la matraca para que lo dejara ir a la guerra. Como respuesta, su padre le lanzó una especie de frasco. El hijo lo atrapó al vuelo y preguntó ¿qué era eso? Pero mi padre, sin más rodeos, me ordenó que me bebiera el contenido del frasco de inmediato. Al chaval no le quedó otra que obedecer. Intentó de nuevo sacarle a su padre qué le había dado y para su horror, escuchó que era una poción capaz de hacerlo pasar por un Omega. El hijo empezó a flipar. ¿Por qué narices tenían que hacerle eso? Pero su padre le explicó que de lo contrario, el ejército de Elania se cargaría a todos los alfas de sangre real. De esta forma, tenía más papeletas para sobrevivir y ser capturado como un Omega, en lugar de caer bajo la espada del enemigo. El hijo le hizo un gesto a su padre para que se callara, dándole a entender que ya había pillado su plan, aunque, a decir verdad, para él era más fácil palmar en batalla que sacrificar el honor de la familia real, de Tadel. El viejo no estaba de acuerdo y le gritó que de esa manera al menos podría mantener con vida al último alfa de su estirpe, y que si lo conseguía, que se largara al bosque inmaculado como pudiera y encontrara el báculo que fue enterrado hace cientos de años. Según la leyenda, solo un alfa de la familia real que hubiera heredado la sangre de los celestiales podría sacar el arma sagrada y obtener un poder invencible. Ahora, el hijo menor de Xinu era la última esperanza para poner a prueba esa leyenda. Al amanecer, la ciudad ya había sido tomada, y las tropas enemigas tiñeron el palacio de rojo. Les dieron cuello a todos los de la realeza, menos a los Omegas. A Shinma lo pescaron justo cuando intentaba darse a la fuga de la ciudad, pero el chaval juró por lo más sagrado que se vengaría de sus atacantes. Sin embargo, desde que lo capturaron, no había tenido ni la más mínima oportunidad de escapar. La cosa es que Xinu se dio cuenta de que no podría aguantar el cautiverio por mucho más tiempo. Además, los efectos de la poción se estaban debilitando poco a poco, y tarde o temprano, la verdad iba a salir a la luz. Y dicho y hecho. Cuando el tipo que creía que Shinma era suyo lo acarició, olió un aroma extraño que no podía ser de un Omega. En momentos así, a Xinu le picaban las manos por darle una buena tunda a ese pelele. El tipo olfateó bien una vez más y se quedó pensando. Notó que las feromonas de hoy no eran ni de lejos como las de antes. Era como si oliera a un alfa en lugar de un Omega.
Al oír esto, Shinu agarró al tipo por el cuello y le metió una patada en la espalda con toda su alma. Luego, una vez más, le sujetó el cuello y se lo retorció, para después lanzar el cuerpo lejos de él. El conde se desplomó en el suelo a sus pies. Shinu se dio cuenta de que se había cargado al hombre que odiaba. Después de todo, el chaval sintió una alegría inmensa al poder por fin despachar a Isan. Sin embargo, rápidamente intentó recomponerse, porque la cosa no había terminado aún. Shinu echó un vistazo y notó que no había ventanas ni otras puertas en la habitación. El joven se acercó a la puerta con sigilo. La abrió, miró hacia afuera y luego se escabulló silenciosamente del salón. Shinu había logrado ponerse la ropa del conde y estaba intentando salir sin que lo vieran. Trató de moverse con cuidado y precaución, pero a pesar de todas sus artimañas, el plan se fue al traste. No tardaron en descubrirlo. Un guardia lo detuvo y le exigió ver quién era. Encontraron al conde tieso y armaron un escándalo. Shinu se dio cuenta de que era hora de moverse si no quería que lo atraparan de nuevo. Saltó de un impulso directo al salón donde estaban los otros miembros de la familia de Isan, localizando de inmediato a un chico de pelo rubio y ojos violetas entre la multitud, ya que esas eran las señas de identidad de la familia imperial Isenia. El joven aterrizó justo delante de este tipo y lo agarró con una llave de sumisión. Shinu exigió de inmediato a los demás que soltaran sus armas, prometiendo retorcerle el pescuezo al príncipe si no lo hacían. Según una antigua leyenda, en algún lugar existe una nación a la que los dioses han otorgado su bendición y poderes mágicos, transmitidos de generación en generación, y el nombre de esta nación es los Celestiales. La mayoría de las veces, aquellos en el linaje que manifestaban esta sangre eran alfas prominentes, pero debido a su apariencia y habilidades, se convirtieron en el objeto de una lucha sin fin entre diversas fuerzas que querían subyugarlos o ponerlos de su lado. Así pasaron muchas guerras y muchas generaciones, de esta manera. Para protegerse y salvar a su especie, eligieron refugiarse y vivir en tierras desoladas, y para ello se mudaron al Bosque Inmaculado. Pero ni siquiera allí los dejaron en paz. Sin embargo, unos años más tarde, el gobernante del poderoso Imperio Bonario del continente occidental invadió la Tierra de los Celestiales. Deseaba vincularse a su poder y fortalecer aún más su imperio. Así que, astutamente, se casó con la única mujer del clan que tenía la sangre mágica despierta en ella. Este acto provocó el miedo y la furia de la emperatriz Bonario. Y tras la muerte del emperador, su familia dio un golpe de estado que dividió el Imperio Bonario en dos naciones. Isalania es el linaje de la emperatriz Bonario. Tadel es el linaje de la princesa de los Celestiales. Y ni con el paso de cientos de años, su pique y su odio se desvanecen, al contrario, arden con más fuerza. Justo en ese momento, un miembro del clan Aania estaba en apuros, con la soga al cuello. De repente, un prota irrumpe en la sala y suelta un "todos quietos, hagan caso a Shinu, sigan sus órdenes y bajen las armas". Luego, se gira hacia él y le pregunta con toda la calma del mundo qué es lo que quiere. Shinu se queda en modo pensativo, frunciendo el ceño como si estuviera calculando su siguiente jugada de nivel SSS. Y de repente, ¡plot twist! Agarra al chaval con una fuerza que ni un prota de acción, se lo carga al hombro y deja a todos flipando. Antes de que pudieran procesar el nivel de audacia, Shinu ya había activado el modo correcaminos y salía pitando. Empezaron a lloverle regalitos, pero el príncipe gritó que ni se les ocurriera rozar al fugitivo. No fuera a ser que le hicieran un rasguño a su paquete. Los guardias, cagados de miedo, preguntaron qué hacían ahora. El príncipe, con cara de "no me pagan lo suficiente para esto", apoyó las manos en la mesa. Sabía que nadie podía hacer un prison break del palacio de Isan, y menos aún, un simple Omega. Pero aún así, el príncipe dio la orden de usar unas bombas de humo especiales. Los guardias protestaron porque ese humo era veneno para los Omegas. Y resulta que Su Alteza el secuestrado era, ¡sorpresa!, un Omega también. Pero al príncipe le dio igual, y dijo que era el método más rápido. Luego le pinchamos un supresor a Gil, o sea, el segundo príncipe, y aquí no ha pasado nada. Los guardias, sin más opción, hicieron una reverencia y declararon que la orden sería obedecida. Mientras tanto, en modo sigilo, Shinu ya se había adentrado en el bosque. Aún le tapaba la boca a Gil para que no los delatara con un gritito. Cuando vio que el chaval se había calmado un poco, el alfa lo soltó. Luego,
se dio la vuelta y lo acorraló contra un árbol. Shinu le quitó la mano de la boca a Healer y acto seguido sus dedos se cerraron alrededor de su cuello, haciendo que el Omega tosiera violentamente, todo sorprendido. Después, el joven, con un hilo de voz, le preguntó si de verdad era un Omega, pero Shinu lo apretó más fuerte contra el árbol y le soltó un chitón. Le echó un vistazo a la figura del Omega y de repente fue como si su radar de alfa detectara algo y frunció el ceño. El chico soltó un ruidito y miró para otro lado, y entonces, al pasarle la mano por el cuello a Healer, Shinu se dio cuenta de que el tipo estaba ardiendo en fiebre, y justo ahí le llegó el aroma a Iris. Shinu inhaló más profundo ese olor y se apartó de Healer de golpe. El alfa lo captó al instante. El Omega estaba entrando en celo. Shinu ató cabos. Era por el humo de antes y maldijo esos métodos tan rastreros. El alfa se dio cuenta de que la proximidad de un Omega en celo podría no afectarle de la mejor manera. De hecho, ya podía sentir cómo el corazón del príncipe iba a 1000 por hora. Y para colmo, el principito tenía toda la pinta de querer pegarse a él como una lapa. Shinu estaba en un dilema. ¿Lo apartaba o se dejaba llevar? El alfa sabía que el rehén era su único ticket de salida, pero si no mantenía las distancias, lo iba a arrastrar directo al abismo con unas cadenas invisibles. El alfa apretó los dientes con fuerza y en su mente rompió las cadenas que los ataban. Shinu lo vio claro. Parecía que iban a caer juntos en el abismo y ese era el peor escenario posible para los dos. Así que Shinu lo agarró y sin miramientos tumbó a Healer sobre la hierba del bosque. El Omega se tapó la boca con la mano para no soltar un grito. Con impaciencia, atrajo a Shinu hacia él y prácticamente le suplicó que le diera lo que necesitaba y que fuera rápido. Shinu no se hizo de rogar, sobre todo porque el propio Omega lo estaba pidiendo a gritos. Dándole la vuelta a Healer, el alfa no perdió el tiempo y reclamó al Omega, llevando a Healer al paraíso de inmediato. El agotamiento y el placer que recorrían las venas del Omega eran de otro nivel, así que no necesitó mucho. En un 2×3 ya había llegado al clímax de su placer e intentó hacer la retirada estratégica, alejándose del alfa poquito a poco, pero Shinu inmediatamente lo atrapó por la camisa. Levantó al príncipe como si fuera una pluma y le preguntó que a dónde creía que iba, para luego susurrarle al oído que esto apenas era el calentamiento, el tutorial. Shinu se inclinó hacia el cuello del príncipe con toda la intención de dejarle su marca de protagonista. Gil se dio cuenta de esto y abrió los ojos como platos, todo asustado. Mientras tanto, a Gil ya lo andaban buscando el príncipe, así como guardias y sirvientes. Sin embargo, fue el príncipe quien los encontró primero, pillándolos con las manos en la masa en ese mismísimo bosque. Shinu levantó la vista y vio al príncipe. Gil estaba de espaldas, modo NPC, sin enterarse de nada, y el alfa solo sonrió con cara de «Esto se va a poner bueno», pero no dijo ni pío. Un tiempo después, en el palacio de Azelia, tras un largo sueño reparador, Gil empezó a volver en sí, y finalmente abrió los ojos. Vio a su padre y a su hermano frente a él, preguntándole qué podían hacer para ayudarlo. Gil quería decirles algo, pero las palabras no le salían, como si tuviera un debuff. Justo en el lugar donde el alfa lo había mordido, sentía un dolor intenso. El príncipe lo sujetó con cuidado y lo ayudó a sentarse sobre los cojines. El hermano le preguntó a Gil qué recordaba de la noche anterior. El príncipe dudó y se sonrojó nivel tomate. Y su padre, el emperador Alpha Julius de Iselia, le soltó la bomba. Había sido capturado y marcado por un alfa. Gil se puso aún más rojo y confesó que él recordaba todo, especialmente el pequeño detalle de que fue él quien empezó a tirarle la onda al alfa. Entonces, Julius se giró hacia el hermano de Gil, Iván, y le echó toda la culpa, en plan, todo esto es por ti. Después de todo, fue él quien no reconoció al Omega como un alfa y ordenó usar bombas de humo, provocando que su hermano terminara marcado y ahora a ver cómo se casa con el príncipe heredero Kelly después de este escándalo. Y es que tenían un trato. Ellos los ayudaban en su ataque a Tadel y a cambio, Iselia permitiría que Kelly se casara con un Omega de su casa imperial. Pero ahí, Gil explotó, porque a él nadie le había pedido su consentimiento para esa transacción. Su padre le dijo que no iba a encontrar un mejor partido que el príncipe de Kia, a menos que, claro, ahora hubiera decidido liarse con un prisionero. Al oír esto,
el príncipe empezó a protestar con todas sus fuerzas, pero al mismo tiempo sentía que podrían haberse ahorrado el ataque a Tadel. Julius, harto, golpeó el suelo con su bastón, lleno de ira después de sus palabras. A ver, lo hizo para que su imperio no terminara aniquilado o en cautiverio. Su padre les había metido eso en la cabeza a sus hijos desde pequeños, aunque ellos creían que ya había demasiadas guerras y que se podía vivir sin tanto derramamiento de sangre. Iván decidió meterse y propuso hablar con el príncipe cuando se recuperara un poco del susto. Julius les ordenó a sus hijos que arreglaran el desastre que habían causado y se dio la vuelta para irse. Ahora, los príncipes se quedaron solos. Iván, en modo arrepentido, empezó a disculparse con Gil, pero este le aseguró que todo estaba bien, sobre todo porque prefería 1000 veces quedarse con ellos que irse a un país extranjero. Iván escuchó esto y apretó los puños. Se dio cuenta de que lo más seguro es que la noticia ya había llegado al Imperio Kelly, pero de momento no habían enviado ninguna queja. Sin embargo, que su hermano no se preocupara por nada. Él se encargaría de todo, modo hermano mayor protector activado. Gil la dio la cabeza y asintió. Iván llamó al Dr. Owen, que ya se estaba yendo de los aposentos de su hermano. El doctor le explicó a Gil que le había metido supresores y que, en cuanto estuviera ready, le programarían la cirugía para quitarle la marca. Acto seguido, el médico le plantó al príncipe la medicina y le dijo que para adentro. Gil cogió un vasito de la bandeja y, como buen prota obediente, se bebió el contenido, pero se quedó en plan, ¿y esto qué es? Y el doctor se lo explicó, que era la pastilla del día después. A Gil casi le da un algo al oírlo, se esperaba cualquier cosa menos ese plot twist. El príncipe tragó saliva y preguntó si la movida esa era de fiar. El médico le dijo que había entre un 80 y un 90% de posibilidades de éxito, lo cual era una señal top, considerando el accidente y la marca que le dejaron al Omega. E Iván, en modo hermano mayor, decidió apoyarlo y le aseguró que todo iría sobre ruedas. Sin embargo, Gil no se lo tragaba del todo. Por alguna razón, sintió que su corazón se le hacía un nudo con un miedo que ni él entendía. Además, le costaba respirar y sentía como si su alma se estuviera partiendo en dos. Al ver su estado, Iván, todo preocupado, le preguntó qué le dolía. El príncipe le ordenó de una a Owen que revisara a Gil, pero el médico explicó que era un desequilibrio de feromonas y que eso pasaba por no sentir cerca al alfa que lo marcó. A Iván se le cruzaron los cables aún más con el alfa, pero aún así pidió que lo trajeran a los aposentos del príncipe. Sabía que era un mal necesario para estabilizar el estado del Omega. Luego, Iván se inclinó de nuevo sobre su hermano, hecho polvo. Gil, apretando los dientes, dijo que solo quería descansar un poco. A Iván no le quedó otra que darle la razón. Luego, el príncipe se disponía a pirarse, no sin antes decirle a su hermano que lo llamara o tocara la campana si la cosa se ponía fea. Un guardia y una doncella estarían al loro fuera de la puerta para ayudarlo al instante. Gil cerró los ojos y de repente sintió un alivio y una calma brutales. Ya era de madrugada en el palacio cuando Gil abrió los ojos. Cerca de la ventana, vio al alfa, sentado en el suelo, el mismo que le había clavado la marca. Gil lo miró fijamente y se dio cuenta de que estaba frito. El príncipe se levantó de la cama, sin hacer un ruido, y, casi de puntillas, se sentó al lado de Shinu. Luego levantó la mano y, con mucho cuidado, le tocó el pelo al alfa. El príncipe cayó en la cuenta, mientras lo observaba, de que en cuanto la vida del alfa dejara de ser útil, su padre se desharía de él en un abrir y cerrar de ojos. Mirando el rostro del cautivo, Gil entendió que no tenía ni voz ni voto para influir en su destino, pero esperaba que al menos en sus últimos momentos lo trataran como a una persona. Shinu abrió los ojos como si le hubiera leído la mente y por un momento se quedaron mirando en un silencio total. Gil entonces apartó la mano del alfa y se disculpó. Justificó su momento de cotilla, diciendo que solo quería comprobar si estaba dormido o no. Shinu ni se inmutó. Gil esperó un poco más a ver si soltaba prenda, pero no consiguió sacarle ni media palabra. Sin embargo, no se lo tomó a mal, y, echando desinfectante en un algodón, decidió echarle un cable al alfa. Se le acercó para curarle las heridas, pero Shinu rechazó su ayuda de malas maneras. Es más, se cabreó creyendo que el príncipe solo estaba montando un paripé de amabilidad. Gil se quedó flipando un momento, pero pasó de él y empezó a ayudarlo a la fuerza.
El príncipe le explicó que no quería que el alfa le buscara la ruina pillando alguna infección chunga. Finalmente, tras curarle las heridas, Hill anunció con una sonrisita que la medicina era de la buena y que se sentiría mejor en nada. Y mientras cerraba el cajón del botiquín, se percató de que, a juzgar por los labios secos del alfa, estaba muerto de sed. Así que Hill, en plan samaritano, le sirvió agua en un vaso a Shinu, pero el alfa seguía en modo hostil, segurísimo de que se estaba burlando de él, como si fuera su juguete. El príncipe, todo ofendido, saltó diciendo que ni de broma había pensado algo así. Shinu solo soltó una risa irónica porque, pequeño detalle, la familia del príncipe le había hecho un porisekai por a todo su clan. El alfa, con la delicadeza de un golem, le dio un manotazo al vaso, haciéndolo añicos. Acto seguido, Shinu agarró a Hill, lo agarró del cuello y lo estampó contra el suelo, quedando sobre él. Se inclinó sobre el Omega y le soltó, todo cabreado, que si quisiera cargárselo, pero dijera que no quería hacerle daño. ¿Acaso el principito se lo creería? Hill solo pudo balbucear algo ininteligible, y de repente pegó un grito, un alarido de dolor, porque el alfa le había tocado la marca. Shinu se le quedó mirando fijamente. Recordaba perfectamente haberle dejado esa marca en el bosque a este Omega, y entonces le soltó el cuello. Hill se puso a toser, y los sirvientes, al otro lado de la puerta, preguntaron al instante si se encontraba bien. El príncipe lo confirmó, metiendo la excusa de que se había atragantado con agua. Ahora Hill estaba sentado un poquito más lejos del alfa. Shinu, con curiosidad nivel prota de manhwa, le preguntó por qué no había pedido ayuda, qué se traía entre manos. Hill le respondió que, de todos modos, no tendría la fuerza para matarlo, así que miedo, cero. Además, sabía que ahora él era su alfa, lo que significaba que lo necesitaba, y no tenía ningún motivo para hacerle daño a propósito. Shinu miró al príncipe con una cara de fastidio que ni te cuento, estaba hasta las narices de que el Omega se pusiera en ese plan con él. Al caer la noche, llamaron a la puerta de los aposentos del príncipe y tras recibir permiso, entraron los sirvientes y el Dr. Owen. La doncella acercó la mesita especial con la cena a su señor, pero al príncipe el menú le pareció un bajón total, aunque no le quedaba otra que aguantarse. Y sí, el doctor confirmó que necesitaba comer cosas más ligeras. Después, el Dr. Owen comprobó el estado del príncipe y le dejó la medicación por si acaso, ya que seguía en pleno celo. Shinu escuchaba la conversación con una cara de póker que ni el mejor jugador. El príncipe aseguró que se sentía de maravilla, y el doctor le explicó que era por los efectos de la medicación anterior, pero que ojito, porque con los anticonceptivos, el supresor podría perder eficacia. Shinu estaba ahí, en su mundo, pero con las orejas bien puestas a la conversación, y entonces a Hill se le encendió la bombilla. Si su alfa estaba cerca, no necesitaba tomarse los supresores para nada. Al oír esto, el alfa levantó la cabeza de golpe y el Dr. Owen se quedó flipando en colores. Explicó que, de hecho, había venido a meterle al alfa una dosis de tranquilizante, así que el Omega debía andarse con más cuidado. A Hill le preocupó si estaba bien meterle más tranquilizantes al alfa, estando ya bastante débil. Owen le dijo que ni se rayara, que el alfa no podría moverse en un buen rato, y cuando el medicamento hiciera efecto, le pondría otra inyección. Sin embargo, al príncipe le comía la cabeza que el alfa aún no hubiera comido. Entonces, el doctor, como si se acordara de repente, le plantó al prisionero agua y pan. Owen le dijo que comiera, mientras aún pudiera moverse, y Hill soltó con reproche que ahí, al prisionero, no se le trataba como a una persona. La doncella entonces preguntó dónde quería cenar el príncipe, y cumplió su deseo de comer en la mesa. El doctor se despidió con las palabras de que no interrumpiría su cena. Hill se acomodó en la mesa y empezó a comer. Pero vamos, que no podía ni dar un bocado. Así que no tardó mucho en dejar el tenedor a un lado y mirar hacia donde estaba el prisionero. El alfa estaba en su rincón, modo ermitaño total, sin ni siquiera tocar la comida, cuando de repente Hill se levantó de su asiento y se dirigió hacia Shinu, con un plato de comida en mano como si fuera una ofrenda. El príncipe se acercó al alfa y lo cachó en plena meditación forzada, con los ojos cerrados y recostado contra la pared. Le dio una pena tremenda ver al alfa así. Shinu, sintiendo que alguien invadía su espacio vital, abrió los ojos de golpe, y ahí estaba el príncipe, con cara de pobrecito, preguntándole si de verdad estaba tieso.
El alfa solo asintió, como diciendo, ni para qué te cuento. Hill se puso en cuclillas a su lado. Se dio cuenta de que el alfa no iba a durar ni un capítulo más en ese estado, así que tomó cartas en el asunto. Agarró una cuchara, la llenó de sopita de calabaza y se la ofreció a Shinu. Pero el otro ni pío, con la boca más cerrada que un cofre del tesoro. Entonces Hill sacó el plot twist. O comía, o se la daba de boquita. ¡Pum! Eso sí que captó la atención del alfa, que reaccionó al instante. Shinu fulminó al príncipe con la mirada. Odiaba con toda su alma que lo trataran como a un bebé de esa manera tan rara. Además, cayó en cuenta de que necesitaba recargar su barra de energía de todos modos, así que, resignado, abrió la boca y se comió la sopa como un buen chico. A tragar se ha dicho. Shinu miró a Hill con cara de agotamiento total. No podía creer que este personaje fuera su Omega. El propio Alpha no entendía cómo se le fue tanto la olla como para marcar a un Omega enemigo. Lo que le daba más cringe era que seguro tenían una compatibilidad de feromonas altísima, nivel soulmate. Justo en eso, Hill lo sacó de su monólogo interno, porque Shinu lo estaba ignorando olímpicamente. Ante el berrinche, el alfa se encogió de hombros. En plan, yo no te pedí nada, y menos que me dieras de comer. Hill lo miró con un resentimiento que se podía cortar con un cuchillo, pero luego asintió como aceptando el challenge. El príncipe se levantó y le hizo una seña al alfa para que fuera a bañarse. A Shinu le hirvió la sangre pensando que se estaba burlando de él aprovechando su debuff, pero Hill le dijo que solo era una invitación para bañarse juntos antes de dormir. Ante esa propuesta indecente, el alfa se quedó sin palabras. Al rato, Shinu ya estaba en la tina. Antes, un sirviente lo ayudó a desvestirse y sin delicadeza alguna, lo metió al agua a lo bruto, haciéndolo sentir más humillado que nunca. Justo en ese momento, el alfa escuchó pasos y levantó la vista para ver quién se acercaba. Y sorpresa, era Hill con ropa súper ligera. Se acercó al borde de la bañera y empezó el fanservice, quitándose la ropa lentamente. Al final, la camisa cayó al suelo y el príncipe se metió al agua sin prisa, como en una escena a cámara lenta. Pronto, se sentó en la tina y cerró los ojos, gozando el momento. Después de un rato, le habló al alfa y le preguntó su nombre para romper el hielo. El príncipe se presentó y se quedó esperando la respuesta de Shinu. Shinu se quedó callado un momento, procesando la situación, pero al final soltó su nombre. Al príncipe le pareció un nombre súper estético, y luego decidió preguntarle al alfa si ya podía moverse. Shinu movió las manos para demostrarle que ya tenía un poco de movilidad. Hill nadó hacia él, tomó el jabón y empezó a ayudarlo a bañarse. Pero Shinu le paró la mano en seco, diciendo que él podía solito. Hill no puso ningún pero. En su lugar, le pasó la esponja con toda la calma del mundo. Shinu empezó a lavarse mientras el príncipe lo observaba como si fuera una obra de arte. Después de escanear al alfa un buen rato, el Omega tuvo que admitir para sus adentros que no estaba nada mal. Notó su complexión de prota de action manga y la fuerza que se le notaba a leguas. Y los ojos verdes del alfa le recordaron a unas joyas preciosas. Shinu se dio cuenta de que lo estaban mirando y le lanzó una mirada asesina, preguntándole a Hill qué tanto veía. El príncipe sonrió con picardía y respondió que solo estaba admirando a su alfa. Shinu frunció el ceño y de repente soltó la pregunta del millón, preguntándose si él era de los Omegas más. Hill se dio cuenta de que Shinu lo había tachado de promiscuo por su celo, hasta se sintió un poco avergonzado, pero Hill se recompuso en modo prota y contraatacó al alfa con elegancia, notando que el propio alfa había caído redondito ante sus instintos animales. Ante eso, Shinu no dijo ni pío, porque el príncipe tenía toda la razón. Hill, para calmar las aguas, le dijo al alfa que quería ser su compa, no su archienemigo de mangua. A Shinu, sin embargo, la idea le hizo menos gracia que un lunes por la mañana. El alfa miró al Omega, en plan, ¿es neta? Sin entender cómo podía ser tan ingenuo. La verdad es que ni el propio Shinu sabía cómo actuar con el príncipe, así que optó por la vieja confiable. El ataque es la mejor defensa. El Omega se quedó helado al escuchar esas palabras tan duras. El alfa le dijo a un Hill desconcertado que después de lo que le hicieron a su familia, una amistad entre ellos era más imposible que un final feliz en un drama, y que el propio Hill le parecía repugnante porque era su enemigo. Al oír esto, el príncipe bajó la mirada, como si entendiera el nivel de drama del alfa, y le prometió no volver a molestarlo
tras lo cual Gil se levantó y se fue del baño. Shinu se quedó solo en el agua. De verdad que odiaba a Gil con todo su ser. Cayó la noche en el castillo. Shinu seguía en la habitación del príncipe, completamente ajeno a las noticias del exterior. El alfa se dio cuenta de que entre los tranquilizantes y los guardias no había forma de escapar de allí, pero aún así se negó rotundamente a ir a la cama cuando el príncipe lo invitó. Pero Gil no iba a rendirse tan fácil, así que con tono de «Yo soy el duque del norte», le ordenó a Shinu que fuera a su cama. Resulta que el Omega necesitaba sus feromonas para calmarse y no era una petición. Era una orden con todas las letras. Gil le explicó que había tomado supresores y que no tocaría al alfa como la última vez. A Shinu no le quedó más remedio que obedecer. El alfa se acercó lentamente a la cama del príncipe y este le dijo que se acostara y se tapara con la manta. Shinu, sin quejarse, lo hizo y se acostó en la cama junto a Gil, pero dándole la espalda en modo tsundere. Shinu cerró los ojos y parecía que empezaba a quedarse dormido, pero de repente Gil se levantó de un salto y tosió, para luego resbalarse de la cama y caer al suelo con un estruendo que asustó al alfa. Shinu se levantó de un brinco, sin entender qué había pasado, y los sirvientes, desde detrás de la puerta, preguntaron preocupados qué ocurría, pero Gil les pidió que no entraran. Entonces, la sirvienta pensó si sería mejor llamar a un médico, pero Gil le aseguró que no era necesario. Tenía la medicina que necesitaba y abrió el contenido del frasco. Shinu se sentó en la cama y miró con ansiedad a Gil, que seguía tirado en el suelo. Pensó un momento y de repente, ¡eureka!, como si hubiera desbloqueado una nueva habilidad. El alfa se levantó a toda prisa de la cama y se acercó al Omega, que yacía inmóvil. Shinu le apretó suavemente el hombro y luego lo giró hacia sí mismo, y lo que vio claramente no le gustó nada. El Omega se veía fatal y respiraba con dificultad. El alfa, preocupado, le preguntó cuánta medicina se había tomado ya. Sin embargo, el Omega, que estaba en otro planeta, se quejó de que no se acordaba. Shinu solo negó con la cabeza. Luego agarró al príncipe por la camisa y le dio la espalda. Lo hizo para meterle los dedos en la boca y provocarle el reflejo de náusea. Después de eso, sin embargo, los ojos del alfa casi se le salen de las órbitas al ver que el príncipe se había metido una cantidad increíble de pastillas. ¡Qué dramón! Shinu empujó a Gil con toda la furia de un prota en su arco de villano, regañándolo por su movida tan random. Pero Gil, ni pío, solo temblaba hecho un mar de lágrimas. El alfa se dio cuenta de que la escena parecía sacada de un manhwa trágico, como si él hubiera activado el modo hacer llorar al Omega, pero es que entendió que era la única forma de ayudarlo, aunque en ese momento Gil se sintiera en el fondo del pozo. A Shinu le entró un mini pánico, temiendo haberse pasado de la raya, y de repente se quedó tieso, flipando con su propio comportamiento. El alfa no entendía por qué estaba en modo salvar a la damisela. A fin de cuentas, el chaval era del imperio enemigo, los mismos que le hicieron un game over a su familia. A pesar de eso, le preguntó a Gil qué era lo que buscaba obtener de él. Gil lo miró de reojo, en plan te estoy juzgando, y le soltó el recordatorio. Bro, tú mismo prometiste no volver a levantarme una death flag. Luego, el príncipe se hizo un burrito con la manta y mandó al alfa a dormir al sofá, con toda la autoridad de un prota de la realeza. Shinu se quedó en modo tieso, como si le hubiera dado un lag mental, y se tapó los ojos con angustia. El alfa, más obediente que un NPC, se fue derechito al sofá, pero por dentro estaba sufriendo un debuff masivo por las feromonas del Omega, que estaban a tope. El alfa temía que se le cruzaran los cables y repitiera el epic fail de la última vez. Al abrir los ojos, Shinu se quedó flipando un poco. Acababa de caer en la cuenta de que todo estaba sospechosamente en silencio, como la calma antes de la tormenta en un manhwa. El alfa se acercó a la cama del príncipe, con el modo preocupación activado al 100%, y sin pensárselo dos veces, tiró de la colcha para poder verle la cara. Lo que vio, el alfa le metió un susto de muerte. Gil estaba allí, con los ojos cerrados, totalmente desconectado del servidor. Shinu empezó a zarandear al príncipe, intentando reiniciarlo, pero Gil no reaccionaba para nada a sus intentos. Shinu entró en pánico nivel boss final y empezó a gritar a los sirvientes que trajeran al médico, pero ya los sirvientes y guardias lo oyeron. Decidieron ir a ver qué pasaba con el príncipe y mandar a alguien a por el healer del castillo. Poco después,
El príncipe ya estaba conectado a un suero, en plan recargando vida. Por suerte, el Alfa había conseguido sacarle las pastillas del sistema a tiempo y su barra de HP no llegó a 0. Pero a pesar de todo, el Omega tenía una pinta malísima. El médico y los sirvientes llamaron al Alfa, porque era el único con la habilidad especial para ayudar al príncipe. Owen le ordenó a Shinu que se subiera a la cama del príncipe. El Alfa, como buen prota obediente, siguió las instrucciones al pie de la letra. Entonces, el médico acercó al Omega al Alfa y le dio la siguiente misión, que liberara feromonas para calmar al príncipe. Shinu les echó una mirada asesina a todos los presentes, pero no había de otra, así que cerró los ojos, concentrándose para activar su aura de Alfa. Shinu abrazó a Hill y empezó a soltar feromonas como si no hubiera un mañana. Owen no entendía qué estaba pasando con el príncipe. O sea, se había tomado supresores y tenía un Alfa al lado para que lo calmara. Sin embargo, el médico no detectaba que el Alfa estuviera soltando feromonas, aunque la cara del príncipe se relajó un poquito. Entonces Owen pensó que a lo mejor los tranquilizantes le estaban metiendo un bug al sistema de feromonas del Alfa y por eso no funcionaba. El médico quiso cambiarle el vendaje y le pidió a Shinu que sujetara al príncipe. Owen le descubrió el cuello a Hill y, sorpresa, vio la marca que le había dejado. Shinu desvió la mirada de la herida y el médico le echó la bronca por haberla cuidado tan mal que hasta se le había infectado. Acto seguido se puso a curar la herida. Shinu volvió a mirar el cuello del príncipe una vez más. Luego levantó la vista hacia la cara de Hill. Lo abrazó más fuerte, sin tener ni idea del plot twist que se les venía encima. A la mañana siguiente, con el amanecer de fondo, como en todo buen manga, llegó el primer príncipe. Directito, se fue a buscar al médico para preguntar por la salud de su hermano. El médico le dio luz verde para visitar al príncipe. Quería, para saber por qué su hermanito estaba hecho un cromo, si se supone que las feromonas de Alfa debían ponerlo en modo zen. Acto seguido, le lanzó a Shinu una mirada que podría congelar el infierno y ¡zas! Le pisó la bota en plan, no sirves ni para consolar a mi bro. Pero justo cuando la cosa se ponía fea, apareció Owen para soltar el mega plot twist. El Alfa fue el héroe que salvó a Hill esta noche. A Iván casi le da un algo, pero a regañadientes quitó el pie de su prisionero. Y fue en ese momento que Hill, como en un K-drama, por fin abrió los ojos. El primer príncipe corrió hacia él más rápido que un prota con power-up. Súper preocupado, le preguntó cómo estaba el panorama mientras lo ayudaba a sentarse. Luego, Iván se giró hacia Owen, en plan doctor, dame la quest principal para curar a mi hermano. Y el médico soltó la info. Resulta que los tranquilizantes le bajan el nivel de poder a las feromonas del Alfa. Así que la mejor estrategia para la salud de Hill sería bajarle la dosis de nerfeo al prisionero. Hill, que no perdía detalle, se quedó flipando en colores, no podía creer lo que oía. Le exigió a su hermano que dejara de nerfear al Alfa de una vez, porque si quisiera hacerle daño, difícilmente le habría hecho de support durante la noche. Owen contraatacó diciendo que el prisionero lo hizo para salvar su propio pellejo, porque si algo le pasaba al principito, a él le esperaba un game over instantáneo. Pero Hill, modo debate activado, respondió que si el prisionero no tenía poder para rescatarlo, sería todavía más peligroso. Iván lo miró con cara de «Estás levantando una death flag». Pero el doctor intervino para explicar que el príncipe había sufrido un debuff durante la noche, y para ese momento, el efecto de los tranquilizantes ya se había debilitado. Iván estaba claramente mosqueado con el comportamiento de su hermano, y Hill, R que R, insistía en que le bajaran la dosis de calmantes al prisionero. Sin embargo, la reacción de su hermano fue un bajón total. Iván empezó a echarle en cara que se preocupara tanto por el prisionero, en plan, ¿acaso te has enamorado de tu Osbando capturado? Al oír esto, Hill se quedó sin palabras y Shinu los miraba con cara de salseo. A Hill le sentó fatal que Iván lo tratara de tonto, pero el doctor volvió a la carga para explicar que todo era por culpa de la marca. Una vez que se la quitaran, el estado del príncipe volvería a la normalidad. Así que, al hermano mayor, a este tsundere, no le quedó más remedio que aceptar. Iván suspiró y soltó la excusa de que todavía tenía trabajo que hacer. Hill lo dejó irse sin más drama, y el doctor también se piró, alegando que estaba a tope de curro. Cuando el príncipe heredero y el médico se fueron, Hill llamó a una sirvienta y, mientras la chica hacía una reverencia, le pidió un favorcito.
Amy, la NPC de turno, obedeció y se dirigió a cumplir su misión. Shinu seguía en su esquina, en modo estatua, hasta que el alfa notó movimiento y levantó la vista. Mientras tanto, Amy le trajo una mantita y la dejó a su lado. Después le dio el parte al príncipe y este la despidió. Amy se fue y Shinu se quedó, prácticamente inmóvil, procesando la escena. Por dentro, sentía una ligera irritación hacia el príncipe y de repente, ¡pum!, una almohada le aterrizó en la cabeza. El príncipe se quedó tieso un segundo y luego se partió de risa y se disculpó, diciendo que solo quería pasarle la almohada. Shinu, con cara de pocos amigos, la aceptó. Y aquí es cuando Hill se vino arriba y le pidió que durmiera a su lado. No en la misma cama, pero casi. Shinu, obediente, preparó el tenderete y se acostó cerquita de él. Hill estaba súper contento con el resultado y se fue a dormir con una paz mental increíble. Hubo un silencio de esos que cortan la tensión por un rato y de repente el alfa escuchó al omega darle las gracias. Pero no se puede decir que le hiciera mucha gracia. Shinu recordaba todo el beef que su clan le hizo a la familia de Hill, pero aún así se daba cuenta de que este omega lo estaba atrapando a este omega y no podía hacer ni pío al respecto. Hill abrió los ojos de repente al escuchar que alguien lo llamaba. Resulta que era Amy, que se había pasado a ver qué tal se encontraba. Y resulta que el príncipe se sentía mucho mejor y hasta tenía ganas de cenar prontito. Amy ya había puesto la mesa y Hill ya estaba sentado, dándole al papeo. El príncipe tenía un hambre que se lanzó a probar la comida caliente sin pensar. Amy negó con la cabeza en plan te lo dije, porque el príncipe se había quemado y vaya que si le dolía. La sirvienta corrió a buscar una pomada para curarle la quemadura del labio y luego le untó con cuidado al príncipe la herida. Después de aplicarle un buen ungüento, Amy comprobó si Hill podría seguir con la cena. Shinu le echó una miradita de reojo al príncipe y Hill lo pilló al vuelo. El alfa se retiró al instante como si aquí no hubiera pasado nada. El príncipe dedujo que lo más seguro es que el alfa tuviera hambre. Hill le pidió a la sirvienta que no esperara que terminara de comer y ella lo captó a la primera y salió de la habitación. Al poco rato, Amy cerró la puerta tras de sí. Hill no tardó ni un segundo en recoger los platos de la mesa y ponerse en pie. Se dirigió hacia el alfa y le aclaró que era té negro y sopa de ternera, y luego le dejó los platos en la mesa junto a Shinu, ofreciéndole que comiera mientras estaba caliente. Pero para su decepción, el alfa se negó en rotundo. Hill se dio cuenta de que se había vuelto a pasar de la raya. Después de todo, le había prometido a Shinu no buscarle las cosquillas de nuevo. El príncipe suspiró con ganas, pero no retiró la comida. En vez de eso, decidió dejarla ahí por si a Shinu al final le apetecía. El alfa de repente se preguntó el por qué. ¿A qué venía tanta cortesía? Si no fuera por las cadenas, casi parecería que el príncipe lo estaba tratando como a una persona normal. Hill le devolvió la mirada al alfa y se disculpó, porque por alguna razón había pensado que las cosas entre ellos habían mejorado un poco. Shinu respondió pidiéndole perdón de la nada por haberlo marcado, pero el omega le aseguró que no le guardaba rencor y luego, como acordándose de algo, le dio las gracias por las feromonas que estaba liberando para él. Shinu solo se erizó ante sus palabras como única respuesta. Un halago de tu boca suena a bullying, le soltó el alfa por la espalda al omega. Hill se giró y le pidió que no se enfadara, que él simplemente no podía maltratar y torturar a un prisionero. Además, el propio príncipe no pintaba nada en todo esto, pero eso no fue de mucho consuelo para el alfa. Lo acusó a Hill de ser un hipócrita. Shinu no estaba para que intentara consolarlo de ninguna manera. Después de todo, estaban y estarían en bandos opuestos, sí o sí. Hill debió quedarse tan de piedra con esta respuesta que no supo qué decir, y es que Shinu lo estaba destrozando con puros facts, porque solo está intentando calmar su conciencia, pero en realidad le importa un pimiento lo que le pase al prisionero. El príncipe bajó la mirada. Entonces apretó los puños con fuerza. Intentó explicar que no aprobaba las acciones de su padre, pero que él era incapaz de influir en su decisión. Shinu entonces se atrevió a preguntarle a la cara si el príncipe lo habría dejado ir de haber tenido ese poder. A Hill se le cruzaron los cables al oír esa pregunta. De hecho, si él tuviera ese poder, por principios no invadiría un país extranjero. Y Shinu se plantó frente a Hill.
quiere saber si lo mataría o no cuando ya no lo necesitara, y entonces se inclinó hacia él con una sonrisita maliciosa. Quizás el príncipe se sentiría más cómodo encerrándolo en un calabozo. El príncipe retrocedió ante su embestida y respondió que no lo dejaría ir por la seguridad de su gente. Y el alfa soltó una sonrisita de lado y preguntó: «Con que esas tenemos, nada sorprendido de que no quisiera su caridad». Pero a Hill le entró por un oído y le salió por el otro, porque ya había olido sus feromonas de alfa. Con un susto de muerte, Hill empujó a Shinu para alejarlo y luego luchó por no caerse al suelo. Nuestro Omega no estaba en su mejor momento. Era como si el instinto de Shinu se hubiera despertado y le hubiera dado un reset al cerebro, porque esto no estaba en el guión. Sin embargo, el alfa se dio cuenta de que le costaba un mundo controlar sus emociones. El príncipe se tambaleó lejos de él. Y en un pispás, Hill llegó a la mesita de noche y agarró a toda prisa un vial de supresores. El príncipe abrió el frasco y se tomó la medicina de un trago. Luego tiró el vial por ahí. Hill se metió de nuevo en la cama y se hizo un burrito con la manta. Shinu se quedó parado, en modo procesando, y luego admitió, para sus adentros, que él tampoco se estaba portando como un prota de manual. Y fue entonces cuando Shinu volvió a oler ese aroma a lirios. Lo inhaló y se dio cuenta de que era el olor de las feromonas del Omega, y esta vez venían con un buff de potencia que ni te cuento. El olor estaba volviendo literalmente loco al alfa, y se dirigió hacia su Omega, aunque su Pepito Grillo interior le gritaba: «Sal de aquí antes de que la líes parda». Hill pareció sentir el peligro y se quedó tieso. Luego le pidió a Shinu que mantuviera la distancia de seguridad porque su autocontrol estaba de vacaciones. Shinu sacudió la cabeza como si despertara de un trance. Inmediatamente se alejó del príncipe a toda pastilla, pero entonces Hill soltó un manotazo en un plot twist total y agarró a Shinu de la ropa. Le gritó enfadado que ya se lo había advertido, que apenas podía contenerse para no abalanzarse sobre él. Shinu se giró para encararlo y se cernió sobre Hill en plan semi-dominante. Le rozó el cuello con los labios. El príncipe exhaló con fuerza y abrazó a Shinu con la fuerza de 1000 soles. El alfa, a su vez, le pasó la mano por el cuerpo, notando el percal, y luego suspiró ante el aroma de su Omega. Entonces, Shinu le dio la vuelta a Hill y se pegó a su cuerpo, como si fuera la última vez en su vida, y entonces, bueno, hizo suyo al príncipe. Hill, por su parte, ya había perdido la cabeza y estaba completamente fuera de control. Se aferró con las manos a las sábanas, arrugándolas y pidiéndole al alfa que le diera con todo. Un rato después, la habitación estaba iluminada solo por la lucecita de una lámpara. Shinu estaba sentado en un rincón de la cama con las manos en la cabeza y Hill yacía hecho polvo en la cama, sintiéndose completamente destrozado. Llamaron a la puerta y Hill abrió los ojos muerto de miedo. Se levantó de un salto y le ordenó a la criada que ni se le ocurriera entrar todavía. Shinu miró de reojo al príncipe y vio que tenía toda la espalda llena de marcas de guerra. Y el príncipe estaba realmente dolorido, después de tanto cariño bruto. Shinu lo miró con cara de culpable y se disculpó. Hill miró al alfa en respuesta. Apoyó la cabeza en su regazo y comentó en voz baja que parecía que se le había ido un poco la mano. Hill se arregló la camisa y no se ofendió con el alfa. El Omega sabía de sobra que todo era culpa de las feromonas. Además, el Omega sonrió un poquito. Al fin y al cabo, fue él quien empezó el juego, provocando así al alfa. Shinu se quedó mirando a Hill sin entender nada. Estaba flipando con la calma del príncipe después de todo el lío que se había montado entre ellos. Un rato después, en el despacho del conde, el sirviente le chivó a Iván que el Dr. Owen había cogido los anticonceptivos y había ido pitando a la habitación de Hill. El conde preguntó si era la misma medicina que la última vez y el sirviente confirmó su teoría. El conde se quedó satisfecho y despachó al sirviente. Este obedeció sus órdenes al pie de la letra, y Julius también. Se quedó solito, apoyando la barbilla en la mano, modo estatua en su silla, seguro maquinando algún plan maestro que solo él podía pillar. Iván, al enterarse de la jugada de Shinu, se le fue encima modo berserker, listo para soltarle unos buenos golpes. Owen se metió en plan referee, explicando que le había metido una dosis doble de tranquilizante como castigo, y que ahora el alfa no se iba a poder levantar en 2 días. Iván echaba chispas porque el cautivo se atrevió a dominar a su hermano
con sus feromonas y para que se le quitara lo gallito, ahora mismo se iba por despachar por un cautivo para que al alfa ni se le ocurriera volver a intentarlo. Shinu le lanzó una mirada que mataba al primer príncipe, pero entonces Hill saltó a la palestra y explicó que él fue quien provocó al alfa primero y que si por su culpa alguien moría, tendría que cargar con esa cruz por el resto de su vida. A Iván le molestó que su hermanito se pusiera en modo sobreprotector con el cautivo, y Hill le aclaró que no era un prisionero cualquiera, sino el alfa que lo había marcado. Así que el Omega exigió, con todas las letras, que su hermano considerara sus sentimientos. Iván se quedó tieso por un segundo, luego soltó el aire y le dio la espalda a su hermano. El príncipe apretó los puños, sintiendo una culpa tremenda porque todo lo que le pasó a su hermanito fue por él. Iván finalmente soltó al alfa y se dirigió a la salida, prometiéndole a su hermano que cumpliría su petición por última vez. Iván cerró la puerta de un portazo que retumbó, dejando a Hill y al Dr. Owen con cara de póker. El príncipe se armó de valor y le preguntó al doctor si su hermano estaba muy cabreado con él. Owen negó con la cabeza y le explicó que Iván solo estaba furioso con el prisionero, y luego le detalló que el celo del príncipe ya casi terminaba, y como al alfa lo habían dopado con tranquilizantes, Hill estaría a salvo pronto. El príncipe bajó la cabeza y asintió. De repente, Owen le acarició la cabeza para calmarlo. El doctor prometió hablar con Iván para que no se comiera tanto el coco por su hermanito. Hill sonrió y le agradeció la molestia. Un rato después, en el mismo castillo, ya cayendo la tarde, Hill se sentía mucho mejor y ya podía caminar como si nada, hasta le provocó un té. La atención del príncipe fue a parar de nuevo al alfa, que lo estaba mirando, y no sabía si estaba dormido o solo se hacía el muerto. El Omega estaba genuinamente preocupado por el cautivo. Hill dejó la taza de té a medio tomar en la mesa y luego se dirigió hacia Shinu. El príncipe se agachó junto al alfa y lo miró con lupa. El Omega recordó que en todo este tiempo el alfa no se había movido ni un pelo y de verdad esperaba que no le hubiera pasado nada malo. El príncipe levantó la mano y tocó el hombro de Shinu, luego se envalentonó y presionó con más fuerza su piel. Shinu se movió con su toque y Hill pegó un brinco del susto, alejándose de él. El príncipe miró al alfa con atención. Esperaba que el tipo simplemente se hubiera quedado frito y que los tranquilizantes no tuvieran nada que ver. Mientras tanto, Iván estaba dándole al vino con ganas, tanto que hasta el Dr. Owen le llamó la atención. El príncipe suspiró con pesadez y se quejó de sentirse como un inútil, incapaz de hacer nada. Owen intentó consolarlo y le pidió que no pensara así, e Iván admitió que cuando recuerda lo que le pasó a su hermano menor, es como si la culpa lo carcomiera. Eso lo pone de los nervios cuando se lo encuentra. Además, al hermano mayor le preocupaba que el pequeño le guardara rencor, pero intentaba disimularlo. Iván se cubrió los ojos con el codo, y era más que evidente que estaba en modo depre total. Owen le aseguró al príncipe que su hermanito no lo culpaba de nada, que simplemente estaba en su arco de personaje de tratar a todos con amabilidad, incluso a los prisioneros. Iván le dio la razón, porque el segundo príncipe era quizás el personaje más soft de toda su party, y entonces Iván cerró los ojos, intentando resetear su sistema para calmarse. El Dr. Owen miró al príncipe y le confesó que era un honor para él quitarle ese debuff de ansiedad. Esta vez, Iván miró al doctor con una gratitud que parecía un drop de objeto raro. La noche ha caído en el castillo, comienza la fase nocturna. Hill y su alfa todavía dormían en la misma habitación. Sin embargo, Hill no podía conciliar el sueño, atormentado por un debuff de culpa, pensando que probablemente había tratado mal a su hermano mayor. Su mente no paraba de reproducir esos flashbacks. Recordaba esos momentos en los que le había respondido a su hermano de forma súper tóxica sobre el alfa. De repente, ¡pum!, a Hill se le activó el sistema. Se dio cuenta de que había dicho esas palabras a propósito para hacer que su hermano se sintiera culpable. Todo para completar su propia misión personal. Pero ahora parecía que tendría que aceptar la side quest de disculparse. Mientras tanto, Shinu estaba en su cama improvisada. El alfa estaba, de hecho, dormido y hasta soñando. Soñó que estaba completamente solo, y esta circunstancia lo dejó un poco bugueado, haciendo que se sentara de golpe en la cama. Entonces, de repente, vio una luz a lo lejos que parecía la luna,
y que gradualmente se hacía más y más brillante, como un ítem legendario. Shinu se levantó y caminó hacia esa luz, y pronto se echó a correr. La luz se volvió tan brillante que el alfa tuvo que taparse los ojos. En medio de esa luz cegadora, fue como si se viera a sí mismo en tercera persona, en un flashback de su arco de origen. El alfa se quedó flipando porque sus hermanos le pedían consejo. El segundo hermano quería llevar a cabo su idea, creyendo que solo ellos podían subir de nivel la capital, pero su hermano mayor no estaba de acuerdo, ya que lo idealizaba todo demasiado. El padre los escuchó y, en plan líder del clan, decidió pedirle su opinión a su hermano menor, Shinu. El propio Shinu los miraba con los ojos como platos, como si no pudiera creer que la escena fuera real y no un glitch del sistema. Sin embargo, se oyeron pasos y el repiqueteo de unos tacones. Un nuevo personaje se unió a la escena, su mamá. Ella les aconsejó que no metieran al low level de su hermanito en esa quest. Shinmu miró a su madre con cara de que acababa de ver el mayor plot twist de su vida. Imposible. Ella no podía estar ahí, ya que murió cuando él solo tenía 12 años, y no solo murió su mamá, sino que toda su familia fue aniquilada por culpa de Iselia. Justo cuando pensó eso, su familia comenzó a desvanecerse en ríos púrpuras de sangre, como un glitch macabro. El propio Shinu comenzaba a ahogarse en esa masa roja. Pataleaba con todas sus fuerzas hasta que pudo agarrar la pierna de alguien. Lo que vio lo dejó aún más horrorizado. Frente a él estaban las caras de sus familiares muertos, quienes le asignaron la Main Quest. Exigían venganza y la resurrección de su país, y para eso, Shinu tenía que despertar su modo berserker. Shinu sintió que comenzaba a caer en un abismo de fuego, una dungeon infernal. Caía más y más profundo, y las voces de sus parientes muertos no cesaban. Shinu gritó de puro terror, lo que provocó que finalmente se despertara y soltara todo el aire de golpe. Shinu respiraba con dificultad, intentando recuperarse de esa incursión en la mazmorra de las pesadillas. Hill parecía estar dormido y no se enteró de nada. Shinu se incorporó apoyándose en sus brazos y luego se sentó con la espalda contra la pared, echándole una mirada de reojo al príncipe. Parecía estar durmiendo un sueño perfectamente plácido. Shinu recordó de nuevo el evento de captura, cuando intentó escapar, y luego la forma en que ambos perdieron el control en el bosque. Shinu recordó todas las veces que el príncipe había sido un personaje de apoyo, con él especialmente. La miradita que le lanzaba, lo débil y frágil que se veía en pleno celo, y hasta la forma en que le sonreía. Shenmue se cubrió la cara con las manos, dándose cuenta de que esto no podía seguir así. Tenía que activar el modo serio y vengarse a toda costa de Iselia. Shinu apartó las manos de su rostro, y parece que ya había elegido a su primera víctima en este nuevo arco, Hill de Ilan. Por fin amaneció en el palacio. Hill se despertó, se incorporó en la cama y vio que el alfa ahora estaba sentado en su rincón, en el suelo. El príncipe notó con satisfacción que Shinu ya había subido de nivel y podía sentarse. Amy entró y dijo que el desayuno estaba listo. El príncipe asintió. Cuando la sirvienta se fue, tomó un vaso de leche y pan con mantequilla y se acercó al cautivo, sentándose a su lado con la comida. Shinu intentó agarrar el vaso, pero sus stats de fuerza estaban por los suelos y por poco se le cae. Hill, con reflejos de prota, agarró el vaso para evitar la catástrofe. El príncipe notó con tristeza que el debuff de la medicina seguía activo, así que Hill tomó el vaso y se lo llevó a los labios de Shinu y luego le ayudó a beberse la leche. Cuando Shinu terminó, el príncipe le sonrió al verlo con el clásico bigotito de leche sobre el labio. Shenmue se limpió la boca sin decir ni pío. El príncipe flipó de alegría al ver que el alfa dominante hoy estaba en modo cooperativo y no se resistía a su ayuda. Así que decidió probar suerte un poco más y tomó el pan del plato para acercárselo a los labios. Shinu, obediente, le dio un mordisco. Hill pensó, mirando al dócil alfa, que se sentía como si hubiera domesticado a una bestia legendaria, pero bueno, era mejor eso a que se muriera de hambre, porque a Shinu probablemente le esperaba la ruta de la ejecución de todos modos, y su tiempo de juego se estaba acabando. Y Shinu, mientras mordía el pan por 10ª vez, maquinaba en su mente. El alfa decidió que este Omega que tenía enfrente parecía ser su ítem clave para la misión de escape. Pronto, el celo del príncipe por fin terminó y su vida parecía volver a la normalidad, excepto por el pequeño detalle de que ahora tenía un alfa de compañero de piso que no se iba a ir a ningún lado. Hill intentó volver a su rutina de prota,
Pero no fue tan fácil como esperaba. Aunque el médico dijo que, una vez pasado el celo y sanada la herida, se podía operar para quitar la marca, el Omega seguía sintiendo ese tirón del destino hacia el Alfa. Estando lejos de él, Hill cerró de golpe el libro que leía, con un claro debuff de ansiedad por separación, y se giró hacia la sirvienta. El príncipe le dijo que quería dibujar, y la sirvienta, más eficiente que un sistema de misiones, respondió que prepararía todo al instante. Hill paseó con Shenmue por el castillo. Esperaba poder farmear puntos de amistad con el Alfa en los días que les quedaban. Pronto, entraron en el salón donde el príncipe solía pintar. Shinu hojeó las obras del prota con interés, notando que al parecer su pasión era dibujar pájaros, porque veía canarios volando en casi todos los cuadros. El Alfa estaba mirando las pinturas cuando de repente, ¡pum!, se le encendió la bombilla y tuvo una revelación. Shinu supuso que el príncipe también anhelaba la libertad. Mientras tanto, Hill se sentó en su caballete y activó su skill de pintura. De repente, le lanzó una mirada al Alfa, como si estuviera calculando sus stats. Shinu le devolvió la mirada al Omega y luego bajó la cabeza. El cautivo se miró las manos encadenadas y pensó que no era momento para el típico episodio de playa. Hill, como si le leyera la mente, le dijo de sopetón que podía buscar un sitio y descansar. Shinu no se lo pensó 2 veces y preguntó si podía darse una vuelta por el jardín. Quería explorar el mapa del castillo. Hill sonrió y le dio luz verde, lo que provocó que el Alfa se sorprendiera. El Alfa, como para burlarse de su propia inocencia de prota, se fue para el jardín. Estaba gozando pisar el césped, que ya le hacía falta salir de su dungeon personal y disfrutar del viento y el sol. Hill lo espiaba con disimulo, como un stalker de manual, y luego se apoyó en su caballete y empezó a deslizar el pincel, dándole vida a algo en el lienzo. Y así estaban el príncipe en modo artista y el prisionero en el jardín. Pero Shinu, que de prota pasivo no tiene un pelo, no perdió el tiempo y se puso a escanear el área. Hasta fichó un árbol perfecto para su escape quest, pero al toque negó con la cabeza, todo bajoneado. Es que, seamos sinceros, más allá había un castillo mega vigilado y cualquier intento de fuga solo activaría el modo alerta máxima de todos. Así que el Alfa decidió cambiar de estrategia. Optó por el lurking, quedándose cerca del príncipe para esperar el momento perfecto. Y así se le fue un buen rato juntos, tanto que ya estaba cayendo el sol. De la nada, ¡pum!, una manzana le aterriza en la cabeza a Shinu y el príncipe se ríe desde atrás, comentando la jugada. Shinu solo sonrió con malicia, porque sabía perfectamente que no estaba sentado bajo un manzano. Menudo plot twist. Hill se agachó a su lado en el césped. El príncipe le confesó que ese también era su spot favorito, donde solía quedarse mirando el cielo. Luego le dio un mordisco a la manzana y soltó que su situación era como la de Adán y Eva, levantando tremenda romance flag. Shinu miró la manzana y preguntó si tenía algún debuff de veneno. Hill sonrió y le dijo que todo era posible, en plan misterioso. El Alfa entonces le preguntó por la manzana que tenía el príncipe. El Omega se encogió de hombros con cara de «¿quién sabe?», porque Chance sabía. Shinu lo miró con cara de «¿es en serio?», y frunciendo el ceño le dio un mordisco a la manzana, diciendo que era una broma malísima. Pero Shinu no escuchó ninguna respuesta. De repente, pensó que sería genial poder pausar el tiempo en ese momento para siempre, pero se obligó a volver a la realidad. Sabía que no podía dejar que el príncipe le bugueara la mente por nada del mundo. Mientras tanto, en otra escena, su hermano y el doctor entraban al cuarto del príncipe. Iván vio la escenita del jardín con una cara de pocos amigos. El primer príncipe le dijo al doctor que, como Hill ya estaba casi al 100, programara la cirugía para quitarle la marca. Pero ya. Esa misma noche se armó la reunión de staff. Todos los médicos imperiales se juntaron para discutir la fecha de la operación del segundo príncipe. Algunos de los doctores estaban claramente preocupados por cómo aguantaría el príncipe la cirugía, pero el doctor Owen estaba en modo confianza total, asegurando que todo saldría bien, siempre que tuviera la ayuda de mentores profesionales. Su colega no pudo más que darle la razón, y para cuando amaneció el siguiente día en el reino, al príncipe le cayó un plot twist de los gordos. La cirugía sería hoy mismo. La noticia se la dio el príncipe heredero, y al notar la cara de pánico de su hermano menor, el mayor le prometió que estaría a su lado, pero a Hill le importaba un pimiento la operación en sí.
Su mirada se clavó en Shinu, a quien estaban sedando, y se dio cuenta de que pronto ya no estaría con él. Shinu también lo captó. Temía tener que derramar sangre otra vez para conseguir su libertad. Y así cayó la noche en el reino, lo que significaba que el evento principal estaba a punto de empezar. Todo estaba listo para la operación, y el príncipe ya estaba en la mesa de operaciones. A Gil le metieron un sedante para ponerlo a dormir. El doctor le aseguró que al despertar todo estaría de maravilla y que la cirugía duraría unas 5 a 6 horas. Al final, justo antes de caer frito, a Gil solo le dio tiempo de pensar una cosa. Se imaginó que cuando despertara, todo sería. Se acabó todo entre él y el Alfa Iván. Mientras tanto, este último estaba fuera del quirófano comiéndose las uñas por su hermano. Mientras tanto, la habitación del príncipe no estaba para nada vacía, pues allí seguía tirado el Alfa sedado, tieso como una tabla por el tranquilizante. Pero bueno, pasó un rato y los efectos del sedante empezaron a desvanecerse. Shinu por fin pudo abrir los ojos y luego ponerse de rodillas. El Alfa estaba medio flipando al sentir cómo sus extremidades volvían a la vida. Ya sin el efecto del tranquilizante, Shinu no sabía si esto era un golpe de suerte o una trampa de manual, pero daba igual, no tenía otra opción que buscar su arco de venganza. Claro que eso solo sería posible si lograba escapar de este enredo, y justo en ese mismo momento, la operación del príncipe estaba en pleno apogeo. Se hizo la incisión en la zona y se realizaron las maniobras necesarias. Entonces, de repente, ¡zas! El Dr. Owen empujó al mentor, haciendo que sus gafas volaran por los aires. El doctor se disculpó con el mentor, todo preocupado por el estado del príncipe. El mentor le aseguró a su colega que todo estaba bajo control y lo mandó a descansar. En ese preciso instante, una ventana en la habitación del segundo príncipe se cerró con un susurro y Shinu aterrizó como un gato en el jardín. Echó un vistazo a su alrededor, notando que todo había salido sospechosamente bien. Incluso pensó que había subestimado un poco a los guardias de Iselia, pero como sea, su misión era cruzar el muro, así que el Alfa no tardó nada en llegar. Todo parecía estar en modo sigilo a su alrededor. Por lo tanto, Shinu se preparó para saltar, y allá fue. Pero de repente, sus cadenas sonaron traicioneramente, lo que de inmediato activó la alerta de los guardias. Vieron a Shinu y se lanzaron a la persecución. El Alfa corrió como si no hubiera un mañana para escapar, pero al rato se detuvo en seco. Se puso a pensar cuál sería su siguiente jugada, porque meterse en una pelea era una mala idea. El nivel de poder estaba demasiado desequilibrado. Y antes de que pudiera terminar de maquinar su plan, lo agarraron. Pero, ¡sorpresa! No eran los guardias, era otra persona. Shinu se quedó de piedra. ¿Alguien lo estaba ayudando? Así que no pudo evitar preguntarle en un susurro a su salvador que quién rayos era. El misterioso personaje no soltó prendas sobre su identidad, pero le aconsejó a Shinu que volviera y actuara como si nada hubiera pasado. Shinu se negó en rotundo, era su última oportunidad, pero su salvador le aseguró que tendría otra ocasión para el escape. Y todo porque la cirugía del segundo príncipe había salido para el perro. Shinu se quedó flipando con esa noticia. Y como toda la atención estaba centrada en la operación fallida del segundo príncipe, Shinu pudo regresar sin problemas a la habitación donde lo tenían prisionero, e incluso se volvió a poner parte de la cadena. Y justo cuando lo hizo, la puerta se abrió con un chirrido y un guardia entró. Agarró al prisionero y se lo llevó de allí. A Shinu lo llevaron ante el príncipe y le ordenaron que liberara sus feromonas. El cautivo miró pensativo al príncipe. No tenía ni la más remota idea de por qué la operación había sido un fracaso. Mientras tanto, el príncipe heredero estaba que se subía por las paredes en el pasillo, tanto que estaba reventando la pared a puñetazos con toda su alma. El Dr. Owen intentó calmarlo, diciéndole que no se culpara por el resultado. El príncipe está bien, y cuando pase un poco de tiempo, podremos intentar la operación de nuevo. Iván bajó la cabeza, completamente agotado, y el doctor se dio cuenta de que se había hecho polvo la mano y se ofreció a curársela. Pasó un rato. El príncipe por fin se estaba recuperando de la cirugía. Entreabrió los ojos y vio que no estaba solo en la habitación. Sentado a su lado estaba su Alfa. Shinu sintió que el príncipe se movía, así que también levantó la cabeza y le preguntó. Shenmue, flipando, se preguntaba si todo era un sueño,
Pero el alfa, más serio que un prota en su lecho de muerte, negó con la cabeza y le soltó la bomba al príncipe, así, sin anestesia, que la operación había sido un fail total. Hill, incorporándose como pudo sobre las almohadas, se dio cuenta del plot twist. Esto significaba que tendrían que aguantarse mutuamente un buen rato más. Shenmue asintió, pensando para sus adentros. He activado un evento secundario y he ganado más tiempo. Jeje. Y justo en ese momento de tensión, ¡boom! Entra en escena el príncipe heredero con el médico, modo hermano mayor protector activado. Se fue directo a por su hermano, preguntándole qué tal el nerfeo, y luego se disculpó con nuestro Omega por el desastre de la cirugía, diciendo que al final solo se había llevado un debuff para nada. Pero Hill, con su carisma de prota de Yojo, sonrió y dijo que cero rencores, que todo chill. Encima, se disculpó con Iván por haberle hecho preocuparse. ¡Qué pan de Dios! El Dr. Owen pensaba que el segundo príncipe era demasiado blandito, un cinnamon roll total, y que a veces esa bondad desbordante hacía que los demás se sintieran un poco incómodos, como si no fueran dignos. El médico se ofreció a cambiarle el vendaje y se puso manos a la obra. Pero, atención, que se viene plot twist. Al descubrir la herida, se quedó flipando en colores. El príncipe heredero notó su cara de ¿what? Pero el doctor se hizo el sueco y no soltó prenda. Mientras tanto, Shenmue estaba en modo espectador silencioso, analizando la cinemática que se desarrollaba a su alrededor. Cayó la noche en el castillo y el Dr. Owen, tras mucho meditar, tomó una decisión y llamó a Iván para una charla privada. El médico dudó un poco, como prota antes de una decisión crucial, pero al final soltó la teoría conspiranoica. La operación había sido saboteada a propósito. Le contó que durante el percal quiso echarle un cable a la madre superiora y se acercó a ella, pero justo en ese momento la doctora levantó la mano y él, sin querer, se la llevó por delante. Consecuencia, sus gafas salieron volando y se hicieron añicos. Así que el pobre tuvo que retirarse a la zona segura y esperar órdenes. Por culpa de ese nerf visual, no pudo ver el proceso en HD. Y lo más fuerte es que, al ver la herida del príncipe hoy, se dio cuenta de que el bisturí ni siquiera había rozado la glándula, ni un rasguño. Ivan se frotó la barbilla en plan detective y soltó un dato clave. El mentor de ese médico era el sanador personal de su padre. Chan, chan, chan. El príncipe se quedó tieso, conectando los puntos y llegando a una conclusión más oscura que el pasado de un villano. Unos minutos después, ya estaba entrando a lo bestia en los aposentos de su padre, acusándole de ser el autor intelectual de ese nerfeo quirúrgico. Julius levantó la vista de sus papeles, con cara de ¿y a este qué le pica?, mientras Iván le gritaba que lo estaba haciendo todo a propósito para que Hill aún pudiera quedarse preñado. El padre dejó la pluma a un lado y soltó, con toda la calma del mundo, que sí, que su objetivo era conseguir un descendiente con el potencial de despertar la sangre de los celestiales, un personaje de rareza SSR. Iván se quedó a cuadros, porque, hola, el segundo príncipe estaba prometido con un príncipe del Imperio Kelly. Repito para que se entienda el nivel de locura. Prometido con un príncipe del Imperio Kelly. Iván no sabía ni qué decir, se le bugueó el cerebro. Ante semejante jugada, solo pudo apretar los puños con más fuerza. Se dio cuenta de que su padre había decidido farmear la situación al máximo, ya que su segundo hijo había sido marcado por un alfa del clan que habían derrotado. Su padre, con la cara de póker de un villano final, le confirmó sus sospechas. Ya que el prisionero sobrevivió, ¿por qué no darle un uso productivo? Iván estalló, gritando que no se le puede hacer eso a un miembro de su propia familia. Pero Julius contraatacó, diciendo que el segundo príncipe no era solo de su sangre, sino también un recurso de alto nivel para el país, y que todo lo hacía por el futuro de Iselia. El príncipe heredero no se tragó ese cuento, porque, lo mires por donde lo mires, su padre estaba usando a Hill como si fuera un objeto de misión para su propio beneficio. Julius soltó un y le recordó al príncipe quién fue el responsable de que Hill terminara marcado. ¡Golpe crítico! Iván se estremeció. Era verdad, él tenía la culpa de todo el debuff que le había caído a su hermanito. Y Julius, en un movimiento de villano de manual, cogió su taza de té y bebió un sorbo como si estuvieran hablando del tiempo. E Iván, saliendo de su trance, sacudió la cabeza y decidió soltarle el chisme a su padre sobre el asesino que se había colado en el castillo, que se había infiltrado en el castillo la noche anterior.
Julius comentó que mientras tuvieran a ese prisionero bajo su control, los rebeldes no se atreverían a activar un nuevo arco dramático. Pero el príncipe heredero solo negó con la cabeza, no estaba tan seguro como su padre, de que estuvieran a salvo solo por tener un prisionero en su mazmorra. Su padre lo notó y con cara de pocos amigos le dijo que era demasiado radical, que no sabía cómo iba a dejarle el reino en el futuro si seguía con esa actitud de prota rebelde. Además, era demasiado joven para criticar las decisiones del emperador. A Iván no le quedó más que darle la razón a su jefe final. Julius, mientras tanto, miraba su reflejo en la taza de té como si planeara su próxima jugada y le ordenó al príncipe heredero que no le dijera ni pío a su hermano menor sobre su plan. El príncipe heredero asintió de mala gana. En su nivel actual, lo único que podía hacer por su hermano era vigilar de cerca a su cautivo. En ese momento, fuera de la habitación del príncipe, se estaba cociendo un drama de los buenos, pues los guardias yacían en el suelo, más tiesos que una estatua. Y el mismo desconocido y Jinú sostenían una espada juntos, solo que esta vez apuntaba directamente al príncipe, que estaba en el suelo, paralizado del susto. Plot twist. Media hora antes, todo estaba más tranquilo que un isekai de vida en el campo. El príncipe en su cama y su alfa, como de costumbre, en el suelo a su lado. Gil le acariciaba el pelo a Jinú, pensando que hoy andaba con las hormonas a tope, como si hubiera recibido un buff. Y Jinú, por su parte, le daba vueltas a que últimamente habían pasado demasiadas cosas raras. No descartaba que todo este lío con él y el príncipe tuviera que ver con el misterioso hombre de negro. No sabía quién era, pero su teoría era que podría ser un espía infiltrado por Tidel hace años. Un agente encubierto de manual, fuera quien fuese. Seguro que llevaba tiempo en el palacio, esperando el momento de activar su misión principal junto a otros como él. Por ahora, Jinú solo podía intentar calmar la paranoia de Iván y buscar todas las pistas que hubiera dejado el hombre de negro, como si estuviera en una escape room. Justo entonces, se oyó un ruido tras la puerta y el príncipe se quedó helado. Jinú se levantó de un salto y el príncipe miró hacia la puerta con más miedo que un personaje de nivel 1. Y de repente, el hombre de negro irrumpió en la habitación. Atacó a Jinú, pero este le hizo un parry con la espada. Gil observaba aterrado cómo Jinú se enfrentaba al asesino y luego intentó pedir ayuda a gritos. El asesino ignoró al alfa y se lanzó sobre Gil, pero Jinú, en un movimiento digno de un prota OP, lo detuvo. El alfa paró la espada a solo unos centímetros del pecho del príncipe. Gil se quedó inmóvil, mirando la espada cerca de su pecho, procesando el casi me hacen un game over. Jinú esquivó y empujó al asesino lejos del príncipe, poniéndose sobre él en modo guardián. El cautivo intentaba descifrar qué significaba todo este giro de guión, pero entonces el propio asesino derribó al alfa de un golpe. Y no solo eso, incluso le apuntó con la espada. Jinú se dio cuenta con sorpresa de que también querían mandarlo a él al otro barrio. El asesino volvió a levantar la espada, pero de repente, Gil le metió un golpe crítico en la cabeza con un jarrón. Jinú no se esperaba para nada este desarrollo de los acontecimientos. El asesino se desplomó a su lado sobre la alfombra. Justo cuando intentaba levantarse, se oyó un tropel de pasos y los guardias irrumpieron en la habitación como si fueran refuerzos en una raid. Los guardias se abalanzaron sobre el asesino y al mismo tiempo le preguntaron al príncipe si estaba bien. Gil, confundido, respondió que sí. En ese momento, Jinú intentó ponerse de pie y Gil corrió hacia él. Fue entonces cuando vio que las palmas del alfa estaban cubiertas de sangre. Jinú también se miró las palmas. De repente, se dio cuenta de que la hoja había sido. Lo habían nerfeado con veneno. Poco después, en la enfermería, le estaban haciendo la curación. Esta vez, tocaba tratarle las manos al prisionero. Cuando la sirvienta terminó su chamba, ya se iba a retirar. E Iván intentó calmar a su hermano, que tenía una cara de funeral por la preocupación que sentía por su alfa. Gil suplicaba que lo salvaran, porque se había sacrificado por él. Iván intentaba bajarle 2 rayitas a su drama, y le insistía que se fuera a la cama, pero Gil, todo irritado, apartó a su hermano mayor de un empujón. Corrió de una a la cama de Jinú, y soltó el decreto de que no se movería de su lado. Iván intentó jalarlo, pero el príncipe, terco como una mula, se negó en rotundo. Llorando a moco tendido, dijo que todos querían darle de baja al prisionero menos él, así que él era su único escudo. Iván miró con cara de ¿es neta?, el berrinche de su hermano, y luego fue a buscar al doctor para que le ayudara a resetearlo. Owen se acercó al príncipe e intentó aplicarle la lógica, pero al ver que no funcionaba,
¡zas!, le clavó una inyección. Hill lo miró todo atontado, pero aún así se dejó llevar lejos de Ji-Nu. Iván le dio un abrazo de oso y le prometió que movería cielo, mar y tierra para salvar al Alfa. Al poco rato, el príncipe, ya más dócil, se acostó en una cama no muy lejos de su Alfa. Por fin se había calmado y pudo quedarse frito. Iván, ya fuera de la habitación con el doctor, decidió preguntarle por qué su hermano andaba en modo dramático. Owen le explicó que todo el show era porque la marca no ha sido retirada. Y por eso, el Omega siente que su Alfa está en peligro y se pone en modo intenso. Iván resopló, maldiciendo las dichosas feromonas por enésima vez, y el doctor añadió que si el prisionero se petatea, el príncipe podría perder la cabeza de pura frustración. Además, el antídoto que le pusieron al prisionero no le hizo ni cosquillas, y no tienen ni idea de qué veneno tenía la hoja, ya que el asesino se autoeliminó mientras lo capturaban. A Iván casi se le zafan los tornillos con esta noticia, clavándose las uñas en las palmas. Owen frunció el ceño, diciendo que la del príncipe era la prioridad número 1, así que había que hacer hasta lo imposible para rescatar al prisionero. Un tiempo después, en la habitación del hospital, Hill por fin volvió en sí. El príncipe se incorporó en la cama y luego, con la agilidad de un gato, se bajó de ella. Se dirigía directo hacia Ji-Nu. Con una delicadeza de otro mundo, tomó su mano vendada y la llevó a su mejilla. El príncipe acarició la del Alfa y le dijo que en el fondo sabía que su amabilidad de los últimos días no era gratis, a pesar del hecho de que se odiaban a muerte. No le cabía en la cabeza por qué arriesgaría su vida por él. Se inclinó hacia Ji-Nu. Se le pasó por la mente la idea de que el tipo quería enamorarlo, que era parte de su plan maestro. Y entonces lo besó. Hill estaba seguro de que el plan de venganza de su Alfa había sido un epic fail desde el principio. Poco después, el antídoto estuvo listo y se lo inyectaron al Alfa, esperando que esta vez sí funcionara el hack. Hill se sentó a su lado, rezando para que el antídoto hiciera su magia. Mientras tanto, el Alfa sentía como si estuviera atrapado en un bosque denso y desolado, un verdadero isekai de pesadilla. De repente, escuchó un ruido entre los arbustos y ¡pum!, una lanza se le clavó en el brazo. Y no solo ahí, sino directo al corazón. Ji-Nu se retorció de dolor. Podía sentir literalmente cómo su corazón se detenía, y las ramas del árbol seguían y seguían hiriendo su cuerpo, y parecía que no paraban de crecer y multiplicarse como un boss final. El Alfa sentía que su barra de vida bajaba cada vez más, pero no podía ni gritar. Ji-Nu, primero como un susurro, y luego, con más claridad, escuchó a Hill llamándolo. Al abrir los ojos, vio al príncipe frente a él. Al prisionero le sacó de onda ver que el príncipe estaba llorando. Dr. Owen se frotó la barbilla pensativo, porque ya había tirado la toalla con salvar al prisionero. Pero por suerte, la cosa no pintaba tan mal. Iván le preguntó si estaba seguro de que el prisionero se había salvado. Él respondió que, como había sobrevivido a la noche, tenían más tiempo para encontrar un antídoto. Y Ji-Nu tuvo un flashback de cómo lo envenenaron con la espada del asesino, solo que no sabía quién era el culpable. Y el Alfa, con la barra de estamina por los suelos, se tapó los ojos. Todavía estaba súper débil. Hill, en modo pánico, empezó a zarandearlo, pidiéndole que abriera los ojos. El Dr. Owen, actuando como el support character que es, se apresuró a calmarlo, explicando que el Alfa simplemente se había quedado frito. Luego, mandó al príncipe a recargar baterías, ya que se había pasado toda la noche anterior en vela. La noche transcurrió con relativa calma y llegó la mañana. Desde temprano, Iván había ido a la casa de su padre para discutir el salseo que había ocurrido, pero para la decepción del príncipe heredero, a su padre solo le interesaba cómo avanzaba la investigación del ataque de ayer. Julius, por su parte, comentó que cada uno estaba en su propio arco argumental, y Hill estaba bajo el cuidado de los médicos con su prisionero. Iván bajó la cabeza con cara de prota triste, y luego explicó que el asesino venía a por los dos, el prisionero y el príncipe, pero por suerte los guardias lograron herirlo. De lo contrario, el asesino bien podría haber mandado a Hill a su propio isekai, y después de ser capturado, el asesino desconocido se autoeliminó. Tras escuchar a su hijo, Julius cruzó las manos en plan villano pensativo. Intentaba descifrar quién era el malo de turno y qué objetivos perseguía exactamente. Para su sorpresa, Iván escuchó a su padre decir que incluso barajaba la idea de que fuera obra del Imperio Kelly. Pero en principio, el hijo no podía llevarle la contraria, aunque parecía que sus archienemigos
habían adivinado las intenciones de Julius con el joven Hill. Pero a papá no parecía importarle y no iba a retroceder. Iván miró a su padre y se dio cuenta de que se le había ido la pinza, especialmente con su plan de reclutar a un príncipe alfa vivo de un país derrotado, lo cual era una misión de rango S en peligrosidad para su estado. Su padre solo refunfuñó ante tal comentario. No podía entender de dónde venía esa debilidad tan poco prota de su hijo. Sin embargo, el hijo replicó que no era él el débil, sino que era su padre el que estaba nerfeado. El emperador se enfadó con esto, así que Iván tuvo que recular y dejar de discutir. Viendo el percal, su padre lo mandó a seguir investigando el ataque, en lugar de acusarlo de cosas sin fundamento. Esto cabreó mucho a Iván, pero no le quedó más remedio que obedecer. Shinu abrió los ojos y sintió a alguien a su lado. Resultó que el príncipe Hill estaba acurrucado en sus brazos. El Omega susurraba algo, apoyado en su hombro, restregando su pelo y llorando bajito. Shinu miró al príncipe con cara de no entender nada, y luego se giró para mirarlo y lo abrazó. El alfa empezó a acariciar suavemente a su Omega, y el príncipe se calmó al instante y se quedó dormido. Justo en ese momento, Iván y el Dr. Owen se asomaron con sigilo a su habitación. El príncipe heredero estaba que echaba humo, porque temía que si las cosas seguían así, su hermano acabaría en una relationship súper tóxica con el alfa. Salieron de la habitación y se dirigieron por el pasillo. Por el camino, Iván le dijo muy serio al doctor que Hill no podía quedarse embarazado bajo ningún concepto, pero que, si ocurría, el doctor tenía que encargarse del asunto discretamente. Se lo pidió casi de rodillas. Iván se dio cuenta de que si se deshacían del prisionero después de cumplir el plan de su padre, eso simplemente destrozaría a su hermano. Mientras tanto, en la noche de la ciudad, el plot avanza. Cayó la noche y las luces se encendieron en modo sigilo. Unas sombras bien sospechosas andaban de mirones fuera de una bodega con vino del bueno, nivel premium. Al parecer, ese vinito era la sensación entre los que lo probaban, pero de repente, el sirviente se giró hacia su jefe y le soltó la bronca por no hacer más que empinar el codo. El señorito sonrió como el villano de la historia y respondió que todo era parte de su plan maestro, una razón. Al otro no le quedó más que aceptar, como buen personaje secundario. Entonces, el caballero tomó su copa de vino y dijo, con aire pensativo, que ya era hora de hacerle una visitilla al príncipe heredero y a su compañero de cuarto. Un rato después, Hill ayudaba a Shinu a incorporarse. El prisionero lo miró de reojo, pensando que se había vuelto un completo chicle. Y justo en ese momento, su momento romcom, fue interrumpido por una sirvienta. Anunció que el conde Kalo había solicitado una audiencia y estaba esperando en la sala de al lado, y el príncipe prometió ir en un santiamén. Al poco rato, ya estaba sentado junto a su invitado, mientras la sirvienta le servía el té, a los dos. El conde lamentó que el príncipe tuviera prohibido el alcohol, así que le entregó otro regalito para subir la afinidad, un joyero. Lamentablemente, es lo mínimo que puede hacer por el príncipe, comentó el conde, con una sonrisa que no te la crees ni tú. El príncipe no podía estar de acuerdo con él, porque su apoyo al Estado era a nivel legendario. Kalo admiraba su mente de tiburón, y el príncipe sonrió con modestia de prota Op, y entonces Hill le preguntó al conde cuál era la quest de su visita, pero resultó que solo venía a ver cómo estaba, y de paso, a pedirle que le echara unas flores con el emperador. El príncipe, cómo no, prometió cumplir su petición. La verdad es que el clan del conde nunca había sido el favorito de Iselia. Apenas hace poco pudieron limpiar su reputación, prestando pasta para la campaña victoriosa de Iselania, y en este punto, Hill ya estaba activando su modo detective. Pensó que si no fuera por este conde, quizás su padre se habría negado a atacar Tattel, pero entonces Kalo le preguntó por el prisionero y el incidente entre ellos. Y si ese alfa seguía por ahí, Hill asintió con la cabeza. Al conde de verdad le preocupaba el tema, pero no se atrevió a ser muy chismoso para no levantar sospechas, y el príncipe no lograba descifrar la verdadera build del conde. Seguía siendo un personaje con un trasfondo muy turbio para él. En ese momento, el conde dejó su taza y se levantó. Claramente, en modo ahí te ves, pero primero quería pasar a ver a un pariente lejano. Y al poco tiempo, el conde efectivamente fue a visitar a alguien. Resultó ser el Dr. Owen. Kalo soltó una bromita al ver las ojeras de mapache del doctor. Incluso le ofreció ser su médico personal y pagarle 10 veces más
pero Owen rechazó la oferta en modo no, gracias. Entonces, el conde se fijó en el trabajo del doctor. Owen le explicó que estaba creando un antídoto y empezó a empujar al intruso fuera del despacho. Calo se fue obedientemente, soltando como última palabra que la próxima vez se tomarían unas copas. El doctor, con la prisa del momento, aceptó rápidamente y se apresuró a cerrar la puerta. El conde solo soltó un con aire de villano y se largó. Mientras tanto, el príncipe volvió a su cuarto con el regalito y se sentó en su cama. Shinu frunció el ceño, dándose cuenta de que el Omega estaba ignorando su propia cama y usando solo la de él, como en todo buen fanfic. Mientras tanto, Hill sacó las joyas y se puso a admirarlas como si fueran ítems legendarios. Shinu también les echó un ojo a las dichosas piedritas, así que decidió preguntarle al príncipe con qué estaba jugando. Y él respondió que era un regalo del conde. El alfa solo bufó y se giró con cara de pocos amigos. Hill se hizo el ofendido por la reacción tsundere del alfa, pero luego él escuchó a Omega lanzarle un shade por nunca darle regalos. Shinu no se lo pensó 2 veces y arrancó una hoja de la planta que tenía al lado en plan resolutivo y se la entregó al príncipe como si fuera un ítem legendario. Este le agradeció con un hype que no era normal. Shinu se dio cuenta de que parecía genuinamente encantado con semejante ofrenda. Omega lo miró y admitió que el verde era su color fav. Shinu lo observaba con interés, modo escaneo activado, y de repente, ¡plot twist! Abrió los ojos como platos. En ese joyero vio el colgante de su otro hermano. Shinu no podía ni empezar a procesar cómo había terminado en esa caja o qué significaba todo este salseo.